Bueno, es evidente que hay que revalorizar la profesión, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no escoge médico de familia porque probablemente incluso tiene una imagen estereotipada de lo que hace un médico de familia. Yo lo sé porque mi madre es médico de familia y la he visto trabajar toda la vida. Y la gente entiende el médico de familia, mucha gente concibe el médico de familia como el que está detrás de una mesa, te da el paracetamol si tienes catarro, es el que te dice si tienes gripe, si tienes un dolor de barriga y te manda al especialista. Pero es que un médico de familia es muchísimo más. Para mí, de hecho, es una de las especialidades más importantes, porque qué importante es tener un buen médico de familia que a lo mejor entienda que un dolor de barriga no es solo un dolor de barriga, o que una tos no es solo un catarro, y que te sepa derivar al especialista concreto, y que vea y que sea un buen diagnosticador de enfermedades. Es un trabajo crucial a la hora de derivar a pacientes a las especialidades, y muchos médicos de familia salvan vidas precisamente por eso. En el medio rural es cierto que a veces es el primer facultativo que tienes y se enfrentan a cosas, accidentes de tráfico, se enfrentan a infartos, se enfrentan a cosas, o sea, no es solo el que receta un paracetamol o el que receta un antibiótico, es muchísimo más. Y yo creo que hay que revalorizar una profesión fundamental, no solo al médico de familia, también al equipo de atención primaria, a la enfermera de atención primaria. Juntos hacen un conjunto que es fundamental para la sociedad, y yo creo que hay que revalorizar esa especialidad. Bueno, yo creo que todos los órganos que sirven para colaborar, para cooperar y para coordinar las acciones son fundamentales. Y el primero que ha estado desnaturalizando el Consejo ha sido el Ministerio de Sanidad, no solo con esta ministra, que por supuesto, sino todos los anteriores. Es decir, reuniones telemáticas cuando ya no son necesarias para que no puedan expresarse. No es lo mismo un debate cara a cara en el que tú puedes interrumpir que un debate en el que tienes a 12 personas en una pantalla, no es lo mismo, ¿no? Y los consejeros del Partido Popular le han pedido reiteradamente que las reuniones sean presenciales. Segundo, se cambia el orden del día sin avisarles. Llegan y se encuentran en el orden del día puntos que no estaban y no han podido estudiar. Les dan los informes cuando llegan y no tienen tiempo de estudiarlo. Mientras están allí, la ministra da una rueda de prensa y anuncia cosas que no estaban viéndose en la reunión. Es decir, es que esto no es serio. Es que un ministro debería plantearse realmente, si tú quieres igualdad, quieres equidad, quieres tratar a todos los ciudadanos igual, tu labor como ministro de Sanidad es coordinar con todas las comunidades autónomas, respetar también a las comunidades autónomas, porque es curioso que un partido o un gobierno que se dice tan pluralista y que entiende el territorio nacional desprecie de esa manera las competencias de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, claro que es importante coordinar. Claro que es importante que dentro de las competencias que tiene cada comunidad autónoma se pueda trabajar conjuntamente para mejorar toda la sanidad y toda la salud pública en España, pero para eso hace falta un ministro que se lo crea y no que llegue con ideas de imponer su postura y su posición y que desprecie continuamente no solo los consejos de gente que lleva muchos más años que ella trabajando por la salud pública, sino por los consejeros de comunidades autónomas que están administrando la sanidad en sus comunidades autónomas, que cada comunidad autónoma es distinta. No tiene nada que ver dar sanidad en Castilla y León, una comunidad autónoma extensísima, con una población dispersa, con una población envejecida, con una comunidad autónoma como por ejemplo como Valencia, como Madrid, con una población concentrada, con muchísima población joven, no tan envejecida, etcétera. No tiene nada que ver y por tanto todos pueden aportar. Es fundamental tener un ministro de Sanidad o una ministra de Sanidad que crean el modelo territorial, que crean un modelo territorial que sirva para igualar más a los españoles y que confíe también en los consejeros de las comunidades autónomas. Bueno, primero, para que sean vinculantes deberían ser coordinadas y que no lo decida solamente la ministra. Y claro, teniendo en cuenta la ministra que tenemos, que lo que le gusta es imponer, pues podría ser incluso un peligro, ¿no? Entiéndame, peligro en el sentido de que ella podría tomar decisiones vinculantes. Yo creo que, más allá de la vinculación o no, está la voluntad política de llegar a acuerdos. No hace falta que alguien vincule algo si tú tienes la voluntad política de llegar a un acuerdo con alguien, y esa voluntad política no existe ahora mismo en el Ministerio. Bueno, yo creo que los propios colegios de médicos, ¿no?, han puesto en duda, no la medida en sí, que sería maravilloso poder reducir las jornadas de trabajo, poder reducir las guardias, pero las ponen en dudas porque para eso tienes que tener profesionales, y si estamos diciendo que tenemos un problema de profesionales y que lo vamos a tener más ampliado en los próximos años, pues lo que no sé es de dónde va a sacar la ministra médicos para cubrir esas horas, porque claro, si tú un médico que hace una guardia de 24 horas la dejas en 17, alguien tiene que cubrir esas horas, y si no hay médicos para cubrirlo, ¿cómo lo vas a hacer, no? Entonces yo creo que la ministra, que lanza muchas ideas al aire, que no las tiene coordinadas, lo estamos viendo en muchísimas cuestiones, no consulta con las comunidades autónomas, no pregunta. Entonces, claro, lanza ideas que son muy bonitas. No hacer guardias de 24 horas es algo maravilloso y que todos estamos de acuerdo. El problema es cómo cubres esas guardias. Entonces yo lo que le pido a la ministra es que antes de lanzar ideas al aire, sin tenerlas habladas, sin tenerlas estudiadas, sin tenerlas coordinadas, pues que no genere falsas expectativas, porque al final parece que los culpables son los consejeros de las comunidades autónomas de todos los colores,
que no quieren llevar a cabo esas medidas, pero claro, para poder llevar a cabo esas medidas tienes que tener herramientas y no las tienen ahora, ¿no? Y por tanto, yo creo que la ministra lo que tendría que hacer es dejarse de tantos anuncios efectistas y sentarse un poco más, hablar un poco más, dialogar un poco más, estudiar un poco más, antes de lanzar este tipo de cuestiones. Bueno, yo creo que el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla pide esta encomienda de gestión porque está agotado de los problemas sanitarios que hay en Melilla. Fíjate que yo estuve en Melilla hace unos meses y la ministra, por ejemplo, todavía no ha ido. Solo Ceuta y Melilla son competencia suya, es lo único que no se ha transferido, y no ha ido allí todavía, a pesar de que hay una huelga de médicos desde hace meses, a pesar de que es una de las zonas que peores pagadas están las guardias. A pesar de ser una de las zonas que además tienen que tener una compensación por la zona en la que está, porque es difícil cobertura, los médicos es una zona de difícil cobertura, y no están poniendo compensaciones económicas. Es decir, la ministra exige a los demás lo que no se aplica a ella misma donde tiene competencias, ¿no? Yo le puedo asegurar que si a mí me hicieran ministra de lo que fuese en cualquier momento y yo tengo un territorio o una zona en la que tengo una manifestación o una huelga desde hace 8 meses, el primer sitio en el que yo me planto es ahí. Si además es el único sitio en el que es de mi competencia, le puedo asegurar que es lo primero tengo que barrer mi casa antes de intentar barrer la de los demás, ¿no? Y por tanto yo creo que en ese agotamiento en el que la sanidad de Melilla es una sanidad muy complicada, porque no tienen todas las especialidades. Hay muchas veces que la gente tiene que irse a la península, en aviones, en ferries. Claro, si tú no favoreces que allí los médicos estén allí, evidentemente los médicos no van. Y ahora que en Andalucía, desde hace 5 años, hay un gobierno del Partido Popular y se ha mejorado las condiciones de los médicos y de los profesionales en Andalucía, cada vez cuesta más que los médicos vayan a Melilla. Y por tanto la ministra debería ponerse las pilas, pero no está en eso, está en otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que la encomienda de gestión que ha solicitado el presidente Imbroda viene del agotamiento. Claro, Melilla es la ciudad con más natalidad de España. Y tienen, creo recordar, 5 ginecólogos, de los cuales 3, me pueden fallar los datos, te los confirmo después, que se van a jubilar. Claro, es que hay gente que se está jugando la vida viviendo en Melilla por no tener los profesionales que tiene que tener, y la ministra no se dedica a eso. Y en ese agotamiento es el marco en el que el presidente de Melilla pide la encomienda de gestión y dice, pues lo gestionamos nosotros, que ya nos encargaremos de poner mejores condiciones a los médicos, de poner mejores guardias, de pagarles mejor las guardias, de poner zonas de difícil cobertura. Ese es el marco en el que el presidente de Melilla ha pedido la transferencia de la competencia. Nosotros consideramos que se rompería la equidad del sistema. De hecho, el consejero nuestro hablaba fundamentalmente de la ministra de Educación, ¿no? Y esto quien lo lleva es desde el Ministerio de Sanidad. Pero, claro, ¿por qué se da se transfiere la competencia de homologación al País Vasco? Porque forma parte de los pactos que tiene este gobierno con los independentistas, en el que lo primero es poder mantener a Pedro Sánchez en el gobierno y después es España, ¿no? ¿España necesita 17 modelos de homologación? No. España lo que necesita es que el Ministerio se ponga en educación a trabajar para contratar a más gente y que las homologaciones no tarden 5, 6, 7 años. Yo he estado reunida con muchos profesionales que están pidiendo desde hace años que se les homologue el título y no se está haciendo, ¿no? Es una patada hacia adelante. Es decir, el Ministerio no tiene la capacidad de hacer las homologaciones y por eso necesita transferirlas. Es que no puede ser una patada hacia adelante, es que lo que tienen que hacer es resolver el problema, ¿no? Y por lo tanto nosotros desde el Partido Popular lo que le estamos pidiendo a la ministra de Educación es que si hace falta contratar a más gente, que contrate a más gente, pero tienen que agilizar las homologaciones. No puede ser que una persona llegue aquí desde otro país con un título que haya estado ejerciendo durante años en su país y que pudiendo ejercer perfectamente aquí y con la falta de profesionales, fundamentalmente en medicina, que tenemos en España, haya gente que lleva 5 o 6 años esperando a que le homologuen el título. No puede ser. Claro, entonces ante su incapacidad, patada hacia adelante. Hombre, qué vergüenza me vas a permitir. Pues si no tienes capacidad, ponla, eres el Ministerio de España. No hay nadie en una comunidad autónoma que tenga más competencia que tú y más capacidad para poder llevar a término esto. O sea, tú como ministerio no tienes capacidad y las comunidades autónomas sí. Qué vergüenza, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar la ministra de Educación. Bueno, hay muchas cuestiones por las que hay listas de espera. No es en todas las especialidades y por tanto hay que ver exactamente por qué hay listas de espera tan largas, ¿no? Es evidente que la pandemia arrastró muchísimo más todavía las listas de espera, porque se priorizaban un determinado tipo de operaciones frente a otras que eran secundarias, y es evidente también que si estamos hablando de que hay una falta de especialistas muy grande en nuestro país, eso también influye en las listas de espera, ¿no? Para la ministra todo se arregla pagando más a los médicos, pero la evidencia científica, como le gusta decir a ella, lo que nos demuestra es que, por ejemplo, en Cataluña se pagaba más a los médicos y siguen teniendo problemas para encontrar médicos, por lo tanto no es únicamente el problema, ¿no? Yo creo que es evidente que la falta de médicos hace que las listas de espera
sean un problema, y yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales en los que desde el Ministerio se tiene que trabajar. No en intentar echar balones fuera, no en intentar culpar a las comunidades autónomas. Tienen que ponerse decididamente junto a las comunidades autónomas para elaborar ese plan. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer desde el Ministerio es ponerse a trabajar en ello, hablar con las comunidades autónomas, ver cuáles son los medicamentos que están faltando y, desde luego, vamos a ver, el problema que tiene el Ministro de Salud de España, la Ministra de Sanidad de España, es que no está centrada en lo importante, está centrada en lo accesorio. Ve una medida en otro país, la intenta copiar. Con el plan del tabaco hemos visto, presenta un plan del tabaco que no está consensuado con Hacienda, ya no se puede hacer lo que ella decía que se iba a hacer. Entonces, no está preocupada de lo importante, y sin duda estas son de las cuestiones que preocupan y que desde luego el Ministerio tiene que ponerse manos a la obra y en colaboración también con las comunidades autónomas. Bueno, nosotros entendemos que la colaboración público-privada siempre es positiva, porque fomenta la competitividad, y lo que entendemos es que también lo que tiene que hacer el Ministerio es trabajar por la innovación, que es lo que no ha estado haciendo. Y yo creo que esa colaboración público-privada puede ayudar en ese sentido. Nosotros no estamos a favor de una farmacia únicamente pública, que es lo primero que se anunció desde el Gobierno. Ahora vemos que han matizado y va a ser una colaboración público-privada, y nosotros en eso estamos de acuerdo, porque siempre hemos entendido que esas sinergias entre lo público y lo privado ayudan y dan equidad al sistema y dan igualdad y fomentan la innovación y la competitividad. Por lo tanto, nosotros en esa sinergia estamos de acuerdo. ¿En una farmacia únicamente pública? No. Sí, bueno, podría ser posible, sí. Bueno, lo primero, es una vergüenza que el Gobierno haya retrasado esto con aplazamientos en el Congreso para que no se tramite la ley durante prácticamente 2 años, ¿no? A mí me parece lamentable y deja muy claro cuáles son las prioridades de este Gobierno. En segundo lugar, nosotros presentamos esa iniciativa, se aprobó por unanimidad, la llevamos de la mano también de las asociaciones, de las fundaciones y también de todos los pacientes, y es bastante integral, ¿no? La de Junts es bastante similar, tiene algunas cuestiones que difieren, pero es evidente que entre las dos podríamos crear perfectamente una que fuese muy similar, ¿no? Lo que difiere la del Partido Socialista, que la presentó justo el día que nosotros anunciábamos que llevábamos al Congreso la ley de la ELA, es que no va a ser únicamente para la ELA, sino que va a incluir a otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Esto, que a priori es positivo, porque dices, oye, ¿por qué la ELA sí y otras no? Lo que entendemos desde el Partido Popular, y en consonancia con lo que entienden las fundaciones y las asociaciones de pacientes de la ELA, es que la ELA, por sus características, por la juventud de sus pacientes, por el poco tiempo con el que la enfermedad se desarrolla, requiere de una ley integral única y exclusivamente para los pacientes de ELA, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengamos que legislar también para las otras enfermedades neurodegenerativas, pero no son tan agresivas en el tiempo, en el plazo y con la gente joven como lo son las de la ELA. Y por tanto, lo que le pedimos al Partido Socialista, que deje de paralizar la tramitación parlamentaria, que nos deje trabajar en la comisión para tramitar esta ley, que se ponga cuanto antes, porque el tiempo que estamos debatiendo y que el tiempo que está utilizando el PSOE para alargar todo esto es gente que está decidiendo si vive o muere porque no tiene dinero para vivir. Es que esto es tan triste como que tú te sientas delante de tu médico y te dice, oye, yo te voy a operar y te voy a hacer una traqueostomía para que puedas respirar, pero la pregunta es si tú vas a poder subsistir y tienes dinero para vivir el resto del tiempo que tienes, porque vas a tener que contratar gente que te vigile durante todo el día. Entonces, mientras estamos alargando esto, hoy, mañana, pasado, hay un paciente, una chica de 30 años, un padre de familia de 45, un chaval que era deportista y que ahora está en una silla de ruedas y que tiene que decidir entre morir porque si vive arruina a su familia. Esto es dramático, esto no pasa en otras enfermedades, con esta crudeza, ¿no? Y por tanto, yo lo que le pido al Partido Socialista, de verdad, sin hacer crítica política y haciéndola, hay cosas que se pueden demorar. La gente no entiende que tengamos rapidez para tramitar una ley de amnistía que va a indultar, que va a amnistiar a delincuentes y no haya trámites de urgencia para la ley de la ELA. Nadie entiende esto. Y por tanto, ya están las 3 presentadas. No sabemos a qué esperan para que empecemos a tramitarlas en la Comisión de Servicios Sociales. No lo entendemos. Entonces yo lo que le pido al Partido Socialista es que piense que cada día que pasa hay una persona decidiendo en su casa, consigo mismo, si pide la eutanasia porque no tiene dinero para vivir. Todavía no, pero sí que hemos hablado con otros grupos parlamentarios y la gran mayoría de los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que esto tiene que salir cuanto antes, que tiene que ser urgente y que tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo estoy convencida que si nos sentamos llegaremos a un acuerdo porque todos tenemos el mismo objetivo. Por eso no se entiende
que en medio de la tramitación el PSOE presente otra propuesta que integra otras a sabiendas de que los pacientes no quieren que sea una ley conjunta. No entendemos por qué, si yo he presentado un texto, si el Partido Popular ha presentado un texto, trabajemos sobre ese, si se puede modificar. Yo el día que salí dije, este es un texto que puede ser el esquema, pero estamos abiertos a integrar todas las propuestas y a ampliarlo y a que sea de todos nosotros, ¿no? Esto no va de colgarse la medalla. Entonces no entendemos por qué el Partido Socialista sigue insistiendo en dilatar todo al máximo posible. No lo entendemos. Bueno, nosotros entendemos que es evidente que tenemos un problema de salud mental en España. Es evidente que cada vez hay más pacientes con problemas de salud mental. Cuando tú ves los datos de jóvenes entre 24 y 20, o sea, entre 14 y 27 años, y que la primera causa de muerte no natural es el suicidio y que va en aumento. Cuando tú ves que todas las patologías que vienen de enfermedades de salud mental, la ansiedad, las depresiones graves, han aumentado en el último año exponencialmente, ¿no? Es evidente que hay que tratar este tema y hay que tratarlo de una forma rigurosa y seria y con evidencia científica, porque claro, yo también veo, desde el Partido Popular también vemos una excesiva frivolidad al hablar de salud mental. Cuando todo es salud mental, nada es salud mental. Y por tanto, yo creo que esto tiene que ir de la mano de los expertos. Nosotros hemos pedido la creación de la Comisión de Salud Mental, esa subcomisión dentro de la Comisión de Sanidad, para traer expertos, psiquiatras, psicólogos, y que con evidencia científica expliquen, ¿no? Claro, a mí me alerta, como a todos los psiquiatras de este país, que en presencia de la ministra de Sanidad una persona diga que los psicofármacos matan y que nadie le diga nada. Y que la ministra no cese a la comisionada por la salud mental cuando se está trabajando en esta orientación que es más propia de la cienciología que de un ministro de Sanidad. Claro, es que esto es terrible, ¿no? Esa teoría en la que todas las cuestiones de salud mental vienen derivadas de tus condicionantes sociales y muchos no de heredabilidad, como pueden ser, por ejemplo, los trastornos bipolares o los trastornos psicóticos, claro, es que asusta. Han asustado a todos los colegios de psiquiatras de España. Claro, cuando tú dices esto en la barra de un bar, pues bueno, pero claro, cuando lo estás viendo en el entorno de un Ministerio de Salud Pública, pues es que es sorprendente, ¿no? Y por tanto, nosotros en esa subcomisión de salud mental lo que esperamos es que vengan expertos y que con evidencia científica de verdad tratemos este tema. Un tema que además va muy unido a mi otra vicesecretaría, que es la de educación, ¿no? Porque estamos viendo cómo está aumentando el acoso escolar, cómo estamos viendo cada vez más autolesiones en menores, cómo estamos viendo más adolescentes con ideas suicidas, y esto es evidente que tenemos que tratarlo y que tenemos que atajarlo porque tenemos un problema real, ¿no? Cómo cada vez nuestros adolescentes tienen menor capacidad para afrontar una frustración, cómo cada vez tienen más ansiedad, cómo cualquier cosa les provoca ansiedad, cómo esa rapidez mental en la que vivimos, las redes sociales, esa rapidez, esa dopamina que recibimos cada vez que pasamos el TikTok les impide concentrarse luego en sus clases habituales. Cada vez hay más chavales con adicciones a medios tecnológicos, a drogas también, por supuesto, y por tanto es evidente que tenemos un problema social, es evidente que tenemos que abordarlo y que hay que abordarlo desde la seriedad, desde el rigor y fundamentalmente desde la evidencia científica y con los expertos. Bueno, estamos comenzando con las comisiones. A mí me parece dantesco que en lo peor de la pandemia, cuando la gente estaba encerrada en casa, cuando había muchos profesionales en los hospitales, centros de salud, que no sabían lo que estaba pasando, hubiese quien pudiese estar pensando en hacer caja con la compra-venta de material sanitario, ¿no? Y que esa gente estuviese en los ministerios en ese momento y que aprovechasen las capacidades del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Defensa para hacer caja con esto. Y yo creo que eso es evidente que hay que investigarlo. Ayer la ministra anunciaba un observatorio ¿no? por la transparencia en cuestiones sanitarias. Hombre, lo primero que tiene que hacer ese observatorio es hacer una auditoría no de lo que va a pasar, sino de lo que ha pasado, porque ya ha pasado en ese ministerio, ¿no? Y me sorprende que la ministra no haya encabezado ya una auditoría para ver qué pasó con esas 2.500 millones de euros que fueron en esa UTE, en el que había una empresa que ahora sabemos que estaba en la trama de Mordidas, ¿no? Entonces, yo creo que es crucial que esto se investigue, se está investigando además judicialmente, pero yo creo que también políticamente tiene que haber responsabilidades, y la ministra ahora
intenta decir que va a hacer un observatorio de cara a futuro cuando el problema ha pasado hace un año, ¿no? Y por tanto lo que tiene que hacer es una auditoría en su ministerio para ver qué es lo que ha pasado. Bueno, las auditorías existen porque ahí está el Tribunal de Cuentas que audita todas las compraventas y todos los contratos de las administraciones públicas, ¿no? Y aquí lo que está en tela de juicio no son los contratos que se hicieron de emergencia, que para eso están los procedimientos de emergencia en el derecho administrativo, para eso están precisamente para cuando ocurre algo como es la pandemia, y todos esos contratos estuvieron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. Aquí de lo que se habla es si por esos contratos que pueden estar formalmente bien hechos, hubo quien se llevó dinero. El Partido Socialista y el Gobierno lo que está intentando es que parezca y poner sospecha en todas las comunidades autónomas y en esos contratos para que parezca que todo fue igual. Pero la realidad es que el único caso que está siendo investigado judicialmente es esa trama por la compraventa de mascarillas que nace del Ministerio de Transportes y que se ramifica entre otros al de Sanidad. Y esa empresa, que era la empresa de Aldama, con Coldo, que llamaban al ministro de Sanidad, a su jefe de gabinete. Hemos visto esas contradicciones entre el señor Illa y su ex jefe de gabinete. Se reunían, no les mandó a los técnicos, en realidad les mandaba a su jefe de gabinete. Claro, eso es lo que hay que investigar. Poner la sombra de sospecha y de duda en todas las comunidades autónomas cuando ningún juez está investigando absolutamente ningún otro contrato me parece terrible, ¿no? Yo entiendo que el Gobierno intenta que parezca que hay que investigar a todas las comunidades autónomas. No, es que ya hay un Tribunal de Cuentas que audita todo este tipo de contratación. El problema es que ahora hay un juzgado que está auditando si en algunos de esos contratos que venían de ministerios del Gobierno había quien hacía caja. Es que es totalmente distinto. Entonces, transparencia en todas las administraciones, control en todas las administraciones, para eso está el Tribunal de Cuentas. Ahora, es que esto es distinto. Es que en el Ministerio de Sanidad hay sospechas de que se permitía a comisionistas cobrar dinero por esos contratos con los que contrataba el Ministerio de Sanidad, y por tanto me sorprende que la ministra de Sanidad, tan dada a buscar y a explicar, no haya el minuto 1 en el que se supo esta información haber hecho una auditoría en su ministerio, ¿no? Me sorprende. Bueno, nosotros lo hemos puesto ahí encima de la mesa, seguimos defendiendo que eso es una buena posibilidad. Todo lo que tenga que ver con control y que gestión en las compraventas para evitar todo tipo de fraude, nosotros entendemos que es positivo, ¿no? De hecho, uno de los primeros planes anticorrupción que se presentó en este país se presentó en el año 2015 por parte del Partido Popular. El Partido Socialista ha llegado al Gobierno y, por ejemplo, ha eliminado delitos de corrupción del Código Penal. Entonces, nosotros todo lo que sea control, evitar fraude, nosotros, por supuesto, ahí está nuestra propuesta y la tiene el Gobierno y podemos hablar de ello cuando quiera. Y cuando nosotros lleguemos al Gobierno, pues probablemente nos pongamos a trabajar en ello, ¿no? Porque entendemos que la transparencia es fundamental en todo lo que tenga que ver con el servicio público. Claro que sí. Bueno, yo creo que Dolors Montserrat tuvo un papel muy importante durante la época de la pandemia en Europa. El hecho de haber sido una ministra de Sanidad fue fundamental a la hora de los debates que se producían en plena pandemia sobre las vacunas, sobre los tratamientos sanitarios, etcétera. Y yo creo que es un premio a su gestión, ¿no? No solamente a su gestión sanitaria y a toda su experiencia y todo lo que ha apoyado desde Europa, sino también a la gestión que ha hecho en la defensa de España y de los intereses de España contra el independentismo en la Unión Europea, ¿no? Y yo, por tanto, creo que ha sido una acertada designación por parte del presidente de mi partido poner a Dolors Montserrat, porque creo que es una persona muy trabajadora, que tiene un amplio conocimiento del sistema sanitario y también de lo que es nuestro país, y yo creo que ha sido una buena decisión y que tendremos un magnífico resultado con ella como cabeza. Bueno, pues yo creo que debería ser determinante, porque el sistema sanitario catalán está bastante maltrecho, así como el educativo, y por tanto yo creo que debería ser uno de los temas que girasen o un eje de la campaña, ¿no? De hecho, desde el Partido Popular estamos intentando que así lo sea, pero evidentemente no es el eje de la campaña, ¿no? Para los independentistas el eje de la campaña es volver a 2010 y a 2017, y el eje de Salvador Illa es poder ser la puerta para esos independentistas y mantener a Pedro Sánchez aquí, estando él allí, ¿no? Y por tanto, nosotros intentamos que sean ejes de campaña la vivienda, la seguridad, muchos temas de relevancia para los ciudadanos catalanes, pero es verdad que ese no es el mayor problema de los independentistas ni del Partido Socialista en estos momentos, desgraciadamente.